Ahora hablamos un poquito de la fisiopatología. Lo más frecuente que van a ver en los diagnósticos diferenciales de los pacientes es esto, el absceso cerebral, ¿entiendo? Y aparte de eso existen lo que son los enfermos orales, tenemos las encefalitis secundarias a herpes, que da sintomatología sangrado. Eso dentro, digamos, las bacterianas, las virales, y dentro de las parasitarias están lo que son las insectosis, la amoebiasis y todo eso que van a afectar al cerebro. Pero son, digamos, patologías un poco raras, porque vamos a tocar ahora es esto, absceso cerebral. Bien, cuando hablamos de absceso cerebral, nos referimos a qué? ¿No es cierto? Fíjense ustedes, en Estados Unidos 2.000 casos por año. Su población es bastante alta, ¿no es cierto? O sea, las relaciones entre los abscesos cerebrales entre los hombres y mujeres 3:1. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Fundamentalmente, pulmonares. Todas las infecciones pulmonares pueden provocar absceso cerebral dependiendo, digamos, de la inmunidad de cada paciente. Entre las cardíacas tenemos las quistes AB, las infecciones cardíacas, las infecciones congénitas, las endocarditis, tenemos los traumas penetrantes y en general trauma penetrante nos referimos a qué? Una herida penetrante directamente en la calota. No herida, digamos, en otra parte del organismo. Entonces, cuando hablamos de trauma penetrante, estamos hablando de un clavo, ¿no es cierto? Una estaca, no sé, objetos extraños, accidentes, tierra, piedra, pelos, etc. Entonces, y los trastornos inmunitarios en general estos pacientes. Los trasplantados en general tienen que tener, ¿no es cierto?, recibir los inmunosupresores para no rechazar el órgano trasplantado, entonces son candidatos a hacer abscesos cerebrales y el famoso SIDA, el VIH. ¿No es cierto? Cuando apareció el VIH, en general no sabían, digamos, cuál era la causa de los pacientes que enfermaban rápidamente con las diferentes enfermedades que presenta el SIDA. Entonces, usted sabe que el SIDA ya es la fase terminal del VIH. Entonces, estos pacientes hacían meningitis asépticas, abscesos cerebrales, abscesos pulmonares, tuberculosis, etc. Ya saben todo eso, seguramente llevaron a la infectología, lo que es el VIH. Entonces, estos pacientes con VIH sí, entonces ya cuando uno va aprendiendo, un paciente que tiene VIH y tiene una lesión cerebral, tiene que buscar. Tiene que buscar qué cosa. Primer diagnóstico en VIH, toxoplasmosis. Segundo diagnóstico, absceso cerebral. Entonces, uno tiene que pensar de esa manera cuando uno está frente a un paciente con VIH, ¿no es cierto? Bien. Las causas por las que pueden contagiarse estos pacientes. Fundamentalmente las hematógenas, diseminación hematógena, por la sangre. ¿No es cierto? Los pacientes que en general, cuando tienen inmunidad baja, cualquier infección de cualquier parte del organismo puede provocar, ¿no es cierto?, lesiones a nivel cerebral, ¿no? Hasta un 70%. En los adultos, los abscesos pulmonares, las bronquiectasis, los entierros pulmonares, todos estos, las fístulas, pueden generar absceso cerebral. Dentro de las cardíacas tenemos las endocarditis. Esta es seguramente una infección, va directamente, ¿no es cierto?, la infección hacia el cerebro, las gastrointestinales también. Los pacientes con abscesos dentarios, pacientes que no tienen mucho cuidado en las vías dentarias, tienen abscesos dentarios, estos, si tienen inmunidad baja, son candidatos a tener un absceso cerebral. Y en los niños, en general, las cardiopatías congénitas, los que ya nacen con este tipo de patología, son candidatos a tener, ¿no es cierto?, el absceso cerebral.
Otra de las cosas es la continuidad. En general, las sinusitis frontales, fundamentalmente, ¿no es cierto? Evoluciones frontales van a provocar una infección en el seno frontal. Y ustedes saben que en los pacientes pediátricos no existe la tabla interna, es una membrana, entonces rápidamente pueden hacer accesos cerebrales frontales. En los adultos también, más severo en las personas de la tercera edad que los jóvenes como ustedes no, porque todavía el hueso es bastante, digamos, sólido, ¿no es cierto? Mientras que los adultos de la tercera edad ya los pacientes tienen osteoporosis en general, entonces a veces hacen este tipo de cosas de las infecciones. Las otitis y las mastoiditis. Las mastoiditis en general, la mastoides, ¿no es cierto? Una zona aireada que por alguna causa tiene alguna infección, tienen el contenido purulento ahí, están pegados al cerebro, ¿no es cierto? Y las famosas otitis. Lo mismo en la edad pediátrica, ¿no es cierto? No está totalmente desarrollado porque este hueso, ¿qué hueso? ¿Qué hueso? La mastoides, ¿no es cierto? El condilo auditivo externo, ¿no es cierto? Ingresa hacia dónde? Para cavitarse, hacia la membrana timpánica. Está llevando cocina, ¿no es cierto? Pues sabe más que yo entonces eso. Después de eso, ¿qué tenemos? El interno. En ese trayecto, ¿no es cierto? En los pacientes pediátricos que son una membrana. Entonces, cuando hay una otitis, que generalmente los chicos son los que enferman de las otitis, no los adultos, ¿no es cierto? Rápidamente la infección llega al cerebro. Fíjense ustedes que por eso yo les digo, es importante tomar en cuenta la anatomía básica para entender la patología. Entender el trayecto y el recorrido de las estructuras para entender la patología, porque si no hacemos esto, nunca vamos a llegar a un diagnóstico certero. Siempre vamos a equivocarnos. Bien, y es trauma penetrante, no cirugías, digamos, realizadas por los neurocirujanos por, no sé, por trauma, por tumores, etcétera, etcétera. Y esa da la casualidad de que el paciente tiene ¿qué cosa? Una fístula del ictocefalografía. Ejemplo, una herida, un accidentado con pérdida de sustancia y no llega, digamos, a sellar el hilo. Y empieza a perder el paciente sí va a ser probablemente un absceso cerebral. Las heridas penetrantes, por mucho que limpien ustedes, van a ser abscesos cerebrales, casi con seguridad, más del 90%. Pacientes que son operados por la nariz, cuando se da una hipófisis, muchas veces se rompe la membrana, ¿no es cierto?, que dividen la región cerebral con la cavidad craneal. Entonces provocan fístulas. A veces se sella y a veces no se sella adecuadamente o no se sella lo suficiente y hace pérdida de líquido cerebral. Colocación de PIC, monitoreo de presión intracraneal. Hay que perforar ligeramente, meter el captor de PIC en el cerebro. Ya que al hacer ese orificio, si lo hacemos con la asepsia necesaria y no mantenemos limpia la zona, es candidato a ser un absceso porque tenemos un orificio de entrada para los gérmenes, ¿no es cierto? Y por último, las famosas tracciones. Estas tracciones actualmente ya no se hacen. Antes se usaba mucho el compás, se ponían a ambos lados y se traccionaba al paciente. Cuando había distesis cervical fundamentalmente, o cuando había una artrosis cervical para
supuestamente, entre comillas, liberar, abrir los fármacos. Aliviaba el dolor, aliviaba la sintomatología, pero por un buen tiempo, después volvía otra vez. ¿No es cierto? Pues todos estos son candidatos a ser abscesos cerebrales. ¿Cuál es el germen más común? Fíjense ustedes. El extracto. Escucharon las noticias que hay unas entre comillas, epidemia de estreptocosis, pero no cerebral. Nada. Pero bueno, si ese paciente que tiene ese problema respiratorio, que tiene inmunidad baja, rápidamente va a ser un absceso cerebral. Entonces tenemos que entender, ¿no es cierto?, la prevalencia de los gérmenes y empezar a tratar. Bueno, otros gérmenes, sí, los anaerobios, las enterobacterias, fundamentalmente, estas son traumáticas, están traumáticos cuando son heridas penetrantes, ¿no es cierto? Un cuchillo, una estaca, un clavo en la cabeza. Puede haber gérmenes múltiples, causas múltiples, sí, la aspergilosis fúngica, y generalmente estos son los tratados, los famosos hongos. Los básicos grados negativos, esto es más frecuente en los lactantes. Por eso que los pacientes que nacen con algún problema y sospechan de alguna infección, los neonatólogos rápidamente empiezan con el antibiótico para cubrir grados negativos. Eso hacen los neonatólogos. Y el SIDA, VIH, lo primero que tenemos que pensar siempre es la toxoplasmosis. Son cavidades ulceradas y la tuberculosis, ¿no es cierto?, que van a dar lesiones, ¿no es cierto?, en el absceso, pero en general la tuberculosis, por lo menos en mi experiencia, son más lesiones sólidas, con el contenido gaseoso, no es líquido. Ahora, ¿puede estar mezclado con otro germen? Sí. Entonces, ahí sí se ve una cavidad, pero se los considera como en la cabeza ya es un tuberculoma, el famoso tuberculoma. Y eso generalmente se ve en los pacientes ya avanzados que tienen VIH, ¿no es cierto? O en los pacientes que trabajan en la mina, ¿no es cierto?, muchos años con problemas pulmonares severos. Bien. ¿Cuál es la clínica de presentación? Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Si usted hace el recuerdo desde la primera clase, ¿no es cierto?, hablamos, no sé, de hematomas cerebrales, hablamos de hidrocefalia, hablamos de tumores, hablamos de todo. ¿Cuál es la clínica de presentación? Cefalea, náuseas, vómitos. Aumenta la presión intracraniana. ¿No es cierto? Deterioro neurológico, sí. Déficit motor, dificultad para hablar, ¿no es cierto? O razonamiento, o trastornos de conducta, dependiendo de dónde está la lesión, convulsiones, ¿no es cierto? Y obviamente, todo esto, cuando nosotros vemos cualquiera de estas cosas, nosotros tenemos que pensar que pasa algo en el cerebro. Entonces, ya teniendo esto, ya sé que el paciente tiene algo en la cabeza y tengo que estudiar. ¿Cuál es el pronóstico? Fíjense, la mortalidad hasta un 10%. Algunos autores dicen hasta un 45-50%. Va a depender mucho de qué es lo que se hace. Incapacidad neurológica llegan a una mitad, quedan con déficit de razonamiento, déficit motor, déficit sensitivo, déficit de lenguaje. Algunos van a quedar hasta un 30%, 27-30% con convulsiones definitivas, y los focos, las hemiplegias definitivas, las igual, con un 30 más o menos por ciento. Entonces, fíjense ustedes que los abscesos pueden manejar bastante lesión. Bastante lesión. Ahora, la estratificación histológica de los
absceso se divide en 4 fases, 4 etapas. Tenemos la cerebritis precoz, la cerebritis tardía, la cápsula precoz, la cápsula tardía. Cuando hablamos de cerebritis precoz, se habla desde el primer día hasta el día 3. Hay un proceso inflamatorio. En el parénquima cerebral se ve como algo hipotenso, nada definido. Entonces uno ve y dice, es una isquemia, porque es algo hipotenso. No, es la fase de la inflamación del parénquima cerebral. La cerebritis tardía va del 4 al 9º al 30º día. Empieza a hacerse necrótico a la parte central. Después de eso vienen las cápsulas. La cápsula precoz en general va desde el día 10 hasta el día 15, 14. Este es el 18 solar. Algún autor decía, por si se lo puse, ¿no es cierto? Y es hasta el día 14, 15. ¿No es cierto? Es lo que va a formar una especie de Z reticular de neovascularización para envolver, aislar esa infección y que no se disemine por todo el cerebro. Entonces, cuando pasa esto, tenemos la siguiente etapa, la cápsula tardía. Esto ya está establecida, la cápsula de colágeno prácticamente aislado, no deja salir al absceso cerebral. Tenemos en el centro, ¿no es cierto?, la parte central necrótico y tenemos edema perilesional porque es un proceso inflamatorio infeccioso que va a excitar el parénquima que está alrededor del absceso cerebral. Entonces tenemos cerebritis precoz, tardía, cápsula precoz, cápsula tardía. Cuando sospechamos de absceso cerebral, ¿qué es lo que tenemos que pedir? En los laboratorios va a haber aumento de los glóbulos blancos, de la leucocitosis. Si sospechamos de esto, hacemos los hemocultivos, fundamentalmente para ver si hay una infección en algún lado, pausa vereda, velocidad de presentación globular, la PCR, punción lumbar. En general, no se recomienda, antes sí se hacía, antes de la tomografía, todo eso sí se hacía. Y ahora algunos todavía lo hacen, pero no se recomienda. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no se recomienda? Porque el absceso les dice que está aislado. O sea, no tiene por qué, digamos, tener contenido de germen en los cefalosaquitos. ¿No es cierto? Porque si hubiera germen, entonces ya no sería un absceso, sería una meningitis. ¿No es cierto? Entonces, yo por lo menos, digamos, no recomiendo hacer, porque no vamos a descartar ningún germen, vamos a hacer la punción lumbar, probablemente el líquido va a salir con alguna mínima variación, pero generalmente es normal. No vamos a descartar ningún germen, y si es el grande del absceso cerebral, podemos riesgo de provocar herniación territorial de pacientes en clave cerebral. ¿No es cierto? Entonces, por todo esto, en general, esto actualmente ya no se recomienda hacer, pero está descrito y bueno, se lo tengo que mencionar, ¿no es cierto? Y finalmente las imágenes. Dentro de las imágenes tenemos la tomografía en principio, tenemos la resonancia, y hagamos de cuenta que nos quedan dudas, porque no es nada en específico. No, pues se puede hacer, ¿no es cierto?, la gamografía, ¿no?, o el centinograma que llaman en otros lados, ¿no es cierto?, con el marcador Technesio 99. Es específico al 100% para procesos inflamatorios, nada más. No es específico para decir esto es germen, ¿no? Se hace la gamografía con ciprofloxa, eso sí nos va a dar al 100% de que se trata de una infección por gérmenes. Después tenemos la espectroscopia.
Pero la espectroscopía es por resonancia. La resonancia que se maneja, digamos, metabolitos químicos que se producen en el cerebro, el N-acetilafosfato, la colina, el inositol, que nos van a marcar, digamos, de acuerdo a la variación, nos dirán que es un absceso secundario a un absceso cerebral, a un tumor, a una isquemia, ¿no es cierto? Fundamentalmente por el cambio de N-acetilafosfato. Pero esto es otro tema que no se los voy a mencionar porque es un poco ya de la especialidad, ¿no es cierto? Pero tienen que saber que sí se puede hacer. Bien, en la tomografía en general, cuando hablamos de lo que es la cerebritis, vamos a ver al principio, ¿no es cierto?, una especie de proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, y vamos a ver en algunos casos una especie de refuerzo de anillo alrededor. ¿No? El espesor nada específico es algo inespecífico, ¿no es cierto? Y en la cápsula, ¿no es cierto?, vamos a ver, acá sí va a haber un refuerzo del anillo, porque ya está empezando a hacerse la cápsula. El centro en general, vamos a ver siempre, y por eso nunca refuerza, digamos, en cuanto a la densidad. Y esto, edema vasogénico. Pero el edema vasogénico es periférico, por fuera de la cápsula. Por fuera de la cápsula, no adentro. Adentro es un contenido purulento. Tenemos la cápsula de colágeno y por fuera tenemos el edema, que es edema vasogénico. Usted sabe que dentro de los edemas cerebrales existen 5 edemas, ¿no es cierto? Los más frecuentes son el vasogénico y el citotóxico, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estos es el vasogénico. Entonces, vamos a ver que cuando vemos esto, este es el contenido de absceso, esta es la cápsula de refuerzo, y fíjense que todo esto es edema vasogénico. Edema vasogénico. Entonces, fíjense, cuando uno entra a operar, esta es la cápsula gruesa, ¿no es cierto? Este es el contenido público. Lo que no tiene que hacer el cirujano, el neurocirujano, es esto justamente. Evitar romper la cápsula, de sacar un íntegro. ¿Por qué? Porque si yo rompo, estoy diseminando al cerebro el contenido purulento, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que es evitar. Lamentablemente, acá se rompió y tenemos el contenido purulento. Entonces, se abre, fíjense el grosor de la cápsula, cómo protege al resto del cerebro. Se vacía y bueno, hay que retirar toda esta cápsula para no dejar bacterias o gérmenes dentro. A veces tenemos este tipo de cosas. Con refuerzo, ¿no es cierto?, se saca, ¿no es cierto?, el grosor y el contenido purulento. No tiene que sacar íntegro. Entonces, el paciente, cuando se lo saca totalmente sin romper la cápsula, el paciente prácticamente está curado, porque es como sacar un tumor, ¿no es cierto? Un tumor bélico que sacamos y el paciente queda curado. Obviamente tiene que recibir antibióticos, ¿no? Eso no significa que no reciba antibióticos, igual tiene que recibir antibióticos para evitar, digamos, complicaciones. En la resonancia tenemos en las cerebritis, en T1 vamos a ver hipotenso, en T2 hipertenso, siempre hipertenso. La cápsula, la parte central es hipointenso, en T2 hiperintenso. El centro, la cápsula, ya acá es hiperintenso por el contenido del colágeno, ¿no es cierto? Y entre toda la cápsula se delimita bastante bien. Vamos a ver el edema en general que es vasogénico, vamos a ver que en T1 es hipointenso y en T2 es hiperintenso. Entonces, pueden ver, en resonancia generalmente se maneja por secuencias, hay muchas secuencias porque más habitualmente se usa la secuencia de T1 y el de T2. En T1 todo lo que es líquido se ve hipointenso.
intenso. Mientras que en T2 todo lo que es líquido se ve hiperintenso. Por eso que siempre se tiene que fijarse, y la mejor manera de ver es en T2. Eso es lo que nos marca la diferencia. Pero obviamente, como no llevamos el tema de resonancia, un poco no vamos a poder entender. Cuando si lleváramos el tema de resonancia, pero no hay tiempo, ¿no es cierto? En algunos semestres yo llevo la resonancia y se explico en detalle, digamos, cómo interpretar. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento? En general, el tratamiento no es solamente quirúrgico, tampoco antibióticos, ¿no es cierto? Tampoco, digamos, buscar la fuente primaria, que es solamente eso. En general, se tiene que hacer todo el conjunto. Primero, uno tiene que entender que los abscesos cerebrales profundos y pequeños, en general, se recomienda hacer tratamiento médico. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar eso, tengo que romper el parénquima cerebral, tejido solo para sacar una cosa pequeña. Dejo más lesión de lo que tiene, pues por eso se recomienda en abscesos pequeños y profundos el tratamiento es médico. Pero en los abscesos globales, subcorticales, mayores a 3 centímetros, en general se recomienda cirugía. Pero tenemos que quitar el absceso cerebral, tenemos que hacer el tratamiento y obviamente buscar la fuente de donde monoterapia dice menores de 3 centímetros y cuando son tratamiento médico se refiere, ¿no? Y los síntomas que sean menos de 2 semanas. Es que estén en la fase de cerebritis, no en la fase de, ¿no es cierto? Cápsula. En general, abscesos que están en el tronco cerebral. O pacientes que tienen una depresión extraperitoneal por riesgo de contaminar en la manipulación. Entonces, todo esto se hace solamente tratamiento médico. Ahora, cuando nosotros hablamos de antibiótico como tratamiento empírico y sospechamos de absceso cerebral, en general se recomienda suficiente. Vancomicina, ceftriaxona y metronidazol. Hasta ahora creo que no ha cambiado el esquema, pero usted creo que se sigue usando el mismo esquema. Independientemente de que hay antibióticos nuevos, que sigue usando esto, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros vemos que el paciente tuvo el accidente de una herida penetrante, hay que agregar rifampicina. Tratamiento endovenoso, 6 semanas. De esquema. Luego, ¿no es cierto? De acuerdo a la mejoría del paciente, ¿no es cierto? Podemos pasar a vía oral. Algunos dicen, ¿cuánto tiempo? Preguntan. Se hablaba de 4 meses, de 6 meses, 1 año, y los infectólogos dicen hasta que desaparezca la lesión. Entonces, en general, por lo menos en mi experiencia, yo prefiero usar alrededor de más o menos 10 meses a 12 meses. Y ahora, yo me aseguro de que el paciente está curado, ¿no es cierto? Y no vuelva a formarse nuevamente el absceso por falta de antibióticos. Y a pesar de esto, algunas veces los pacientes no toman la medicación. Por mucho que el médico indique, porque no toman, porque no tienen dinero para comprar, porque no llegaron al seguro para sentir el medicamento, porque el seguro no había, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos factores que cortan, digamos, el tratamiento por un tiempo. Entonces, estos pacientes en general, ¿no es cierto?, hacen mal el tratamiento o no cumplen o abandonan el tratamiento, hacen las recidivas. Y justamente estas recidivas, ¿no es cierto? Una vez que el antibiótico, porque se vuelve ya estoy bien, deja de tomar. Entonces llegan a un 20 hasta un 30% de recidivas en los pacientes. Y las recidivas es mucho peor. Más resistente al antibiótico,
mala evolución y los pacientes a veces fallecen por las complicaciones por el absceso cerebral. ¿Cuándo está indicada una cirugía? Mayores a 3 centímetros. Antes se decía, actualmente aún se sigue hablando, por ejemplo, se hablaba de funciones, por ejemplo, antes de la tomografía se decía las funciones literales de encontrar el absceso. Después apareció la tomografía y se marcaba el tomógrafo y se hacían las punciones. Si se hace una punción, se aspiraba el contenido purulento y se dejaba antibiótico adentro. Pero seguía la cápsula, ¿no es cierto? Entonces tenían necesidad o tienen necesidad a un 70%. Y cuando se indican las funciones en general, se indica en los pacientes justamente que son abscesos profundos. Pongámosle un absceso en el tálamo, por ejemplo, ¿no es cierto? No vamos a cortar todo el cerebro para sacar pedazos, entonces se hace una función. En otros pacientes sí, obviamente después tienen que recibir antibióticos mismos que hablamos 6 semanas endovenoso, después mejorar por muchos meses, ¿no es cierto? Y la extirpación. La extirpación significa abrir la cabeza, rodear la cápsula sin romperla y tratar de sacar íntegro, porque si sacamos íntegro prácticamente estamos eliminando el foco infeccioso. Entonces, hay menor porcentaje de recidiva en los pacientes, menor tiempo de antibiótico, ¿no es cierto? Se recomienda en los pacientes los abscesos que son traumáticos, en los cerebros, ¿no es cierto? Aquellos que son multilobulados y aquellos que llamamos de hongos, junto con el absceso. Todos estos hay que sacarlos, se tienen que sacar, porque si no, vamos a seguir teniendo la infección y el paciente se va a complicar con una serie de lesiones en diferentes partes del cerebro. Tenemos que mandar a cultivo para ver qué tipo de gérmenes, pedir en la orden que se nos hagan cultivos para aerobios, anaerobios, gérmenes comunes, TBC, hongos, todos estos, ¿no es cierto?, en la orden de cultivo para ver qué sale. Una vez que sale esto, ¿no es cierto?, se hace el tratamiento correspondiente con el antibiótico correspondiente, el paciente, digamos, tiene la chance de estar curado de por vida. Pero fíjense ustedes que un absceso cerebral, si no manejamos bien, se nos va a complicar. Y muchas veces hasta hacen, ¿no es cierto?, una sepsis generalizada, falla multiorgánica y a veces el paciente se muere por mal manejo de conductas y mal manejo de antibióticos. Esto es absceso cerebral, esto es lo que tienen que tomar en cuenta. No estamos hablando de los otros abscesos, digamos, de las otras infecciones como los entierros, todo eso. Solamente quería tocar este tema, porque prácticamente estamos terminando el semestre. No quiero que hablar de la próxima clase, de encefalitis herpética, que eso es lo que nadie les enseña, quiero mostrarse a ustedes para que tengan presente, ¿no es cierto? Y nos faltan muchos temas que para avanzar, pero ya no nos da tiempo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? En absceso cerebral. Bien, si no hay preguntas, terminamos.